Vamos a Hechos capítulo 17, hermanos. Vamos a retomar el libro de los Hechos. Ya cerca de 2 meses nos habíamos quedado pausados y espero que una vez que empecemos a leer los pasajes bíblicos, recordemos un poquito lo que hemos venido hablando. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. Vamos a orar. Señor, aquí estamos una vez más delante de tu presencia. Y siempre cada predicador, Señor, se encontrará muy necesitado de ti, de que nos guíes, de que nos ayudes, de que nos auxilies, para poder hablar tu palabra, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a mí y a mis hermanos, para que estos pasajes bíblicos, Señor, los podamos recibir, y que yo no sea un estorbo, Señor, para que tu palabra sea hablada conforme a tu voluntad. Yo te lo ruego, te lo pido, que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. El último tema que vimos, amados hermanos, fue el tema 24, que como título fue Sufrimiento y Gozo en Filipos, donde hemos hecho mención, amados hermanos, a través de todas estas exposiciones, que una de las centralidades del libro de los Hechos es la evangelización, cosas de las cuales nosotros ya estamos cortos, hermanos, como iglesia. Así de que ya tenemos que ponernos a evangelizar, amén. Ni un amén, pero sé que lo dijeron por dentro.
Entonces hemos hecho mención que una de las centralidades del libro de los Hechos es la evangelización, donde de una manera soberana Dios ha llevado a esta iglesia. Hicimos mención que desde el capítulo 13 Lucas nos narra el primer viaje misionero de Pablo, donde en el contexto, ya lo hemos dicho, en el contexto esos viajes no eran placenteros, hermanos, no eran placenteros. Había que caminar distancias grandes, había que pasar peligros, hambre, frío seguramente, y iban a pasar sufrimientos como claramente nosotros ya lo hemos visto en algunos capítulos anteriores. Sufrimientos que todos los cristianos estamos expuestos a padecer. En el tema pasado, que es donde ya estos misioneros están en su segundo viaje, estuvimos, amados hermanos, haciendo mención que en este segundo viaje misionero comenzó con una sana inquietud de Pablo en saber cómo están los hermanos. Así comenzó el segundo viaje misionero, con esa sana inquietud del apóstol Pablo en saber cómo están los hermanos. Eso lo vemos en Hechos 15:36, donde dice, después de algunos días, hablando de que ya habían terminado su primer viaje misionero, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Es decir, Pablo quería saber si iban creciendo, si iban avanzando. En el contexto habían pasado sufrimientos y realmente quería saber, como un pastor, cómo están. Un interés sano de este pastor en saber cómo estaba la iglesia o las iglesias que fundaron. En ese primer viaje misionero, amados hermanos, hubo tanto fruto que cuando llegan a visitar a los hermanos para saber cómo están, en Listra conocen a un joven llamado Timoteo, a lo cual lo toman para el ministerio, ya que la iglesia estaba dando buen testimonio de él. Eso ya lo miramos. Después de que Pablo y Silas toman a este joven llamado Timoteo para el ministerio, la palabra del Señor dice que a Pablo se le aparece en visión un varón macedonio diciéndoles, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué es esto? Esto es que mientras estos misioneros solo tienen el plan, fíjese bien hermanos, solo tienen el plan de visitar a los hermanos que se habían convertido en el primer viaje misionero, el Señor les cambia los planes y desde ese momento estos misioneros toman otro rumbo. ¿Qué aplicación sacamos de esto? Si ustedes recuerdan, hermanos, la aplicación que sacamos de esto es que muchas veces el Señor cambia nuestros planes. No sé si a usted le ha pasado así. Usted planea algo y el Señor le cambia sus planes. Es decir, muchas veces nosotros queremos una cosa, pero el Señor de una manera radical en ocasiones, hermano, cambia nuestros planes. Pregunta, ¿le ha pasado eso, hermano? ¿Le ha pasado? Que usted quiere una cosa y el Señor le cambia los planes. Usted dice, no es por ahí. ¿Le ha pasado a usted que hace planes y de repente ocurren acontecimientos donde los planes que usted tenía, hermano, cambian? Bueno, esto es lo que pasó con estos misioneros. Ellos tenían la intención de solo visitar a los hermanos que se habían convertido en el primer viaje. Más sin embargo, el Señor, hermanos, tenía otros planes. Hermanos, pregunta, ¿qué hacer cuando yo quiero una cosa y entiendo que el Señor está cambiando mis planes? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Sabe lo que tenemos que hacer, hermano? Es descansar en la soberanía de Dios. Y saber que Dios sabe lo que hace. ¿Qué hacer cuando yo quiero una cosa y entiendo que el Señor está cambiando mis planes? ¿Qué hacer? Es descansar en la soberanía de Dios. Porque Dios sabe lo que hace. Así de que descansemos en su soberanía, hermanos.
Cuando usted no sepa qué hacer, descanse en Dios. Descanse en el Señor. Cuando usted no sabe qué hacer y no encuentra respuestas, descanse en Él. En el tiempo de Él, descanse en Él. Amén. Ahora, hermanos, cuando estos misioneros llegan a Macedonia y predican la palabra, ya lo vimos en las clases pasadas, y se planta la primera iglesia, que es en Filipos, en casa de Lidia. La plantación de esa iglesia no fue algo fácil. Seguir al Señor no es fácil, hay que negarnos. Ya que Lucas narra ciertos acontecimientos desagradables que vivieron estos misioneros. Ejemplo, Lucas narra que una muchacha que tenía espíritu de adivinación es liberada por el poder de Dios. Lucas narra que estos misioneros son puestos en cárcel sin antes de ser azotados. Lucas narra que en la cárcel estos misioneros están cantando y Dios de una manera soberana produce un terremoto. Lucas narra que se convierte el carcelero. Y Lucas narra que sacan de la cárcel a estos misioneros, donde en el verso 40 del capítulo 16, con el que terminamos la última clase, dice que una vez que salieron, que consolaron a los hermanos y después se fueron. Mira lo que dice el verso 40 del capítulo 16. ¿Lo tiene? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pregunta: ¿cómo estaban estos misioneros, hermanos? ¿Estaban golpeados? ¿Habían pasado hambre en la cárcel? ¿Habían pasado frío en la cárcel? Aunque el carcelero después de su conversión los atendió. Mas sin embargo, dice la Escritura que los hermanos, cuando los vieron, los consolaron y después se fueron. Pregunta: ¿quién consoló a quién? Estos misioneros consolaron a la iglesia, donde seguramente les instaron a perseverar, ya que estos hermanos fueron testigos oculares de cómo estos misioneros sufrieron. Hermanos, seguramente estos misioneros le dijeron a esta iglesia: iglesia, perseveren, iglesia, siguen adelante, iglesia, en el evangelio hay sufrimiento. Esa es la consolación. Iglesia, seguir a Cristo es ir en contra del mundo y aún en contra de nuestros propios deseos personales. Iglesia, no mengüen, iglesia, no desfallezcan. Seguramente esa fue la consolación que le dieron, ya que ellos vieron cómo estos misioneros sufrieron. En ocasiones necesitamos consolarnos a través de la palabra del Señor, hermanos, unos con otros. No solamente que reciban consolación de parte de un pastor, sino también de la congregación. Los pastores necesitamos también de repente, hermanos, no porras, no porras, no se vaya por otro lado, ¿no? Sino que seamos consolados unos con otros a través de la palabra. Amén. Ahora, una vez que estos misioneros plantan esta iglesia en Filipos, en el capítulo 17, siguen con este segundo viaje misionero, donde en estos versos que leímos al principio vamos a ver tres cosas. Quizá lo último no lo vamos a alcanzar a ver, pero vamos a ver tres cosas. Número 1, del verso 1 al verso 4 vemos cómo estos misioneros perseveran, no cambiando el mensaje, a pesar de que ya saben que esto les costaría sufrir y les costará sufrir. Número 2, del verso 5 al verso 9, vemos que estos misioneros los acusan de ser trastornadores. Y número 3, del verso 10 al verso 15, vemos que estos misioneros llegan a Berea. Y Lucas, hermano, nos enseña algunas características de los bereanos, buenas características que nosotros deberíamos de tener. Verso 1, del verso 1 al 4 vemos cómo estos misioneros perseveran no cambiando el mensaje. ¿Lo tiene, hermano? Del 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba,
fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mire bien, hermano. Lo primero que hace mención Lucas en estos pasajes es que estos misioneros, a pesar de lo que ya han atravesado, donde no solo han sufrido por el cansancio de los viajes, hermanos, no solo han pasado seguramente hambre, no solamente han pasado seguramente frío, no solamente han pasado sufrimientos como el apedreamiento que vivió Pablo en Listra, y no solamente han pasado azotes y el encarcelamiento como les pasó en Filipos. A pesar de esto, estos misioneros siguen adelante, siguen perseverando. Y cualquiera diría, hermanos, quizás de los que estamos aquí, cualquiera diría: no, Pablo, Silas, esto no es de Dios. ¿Otra vez te vas a meter a una sinagoga de los judíos? Hermanos, cualquiera diría en nuestra carne: hermano, esto no es del Señor. Mas sin embargo, hemos dicho a través de esta serie que quien hace avanzar a la iglesia no son los hombres, no son los pastores, no son los predicadores, no son los que tienen talento, no. El que hace avanzar la iglesia es el Señor. Hermano, para soportar tantas cosas que vivieron nuestros misioneros y tantas cosas que usted ha sufrido en el evangelio, como estos misioneros, hermano, tiene que ser el Señor. Tiene que ser el Señor. Hermano, estos misioneros siguen perseverando a pesar de lo que han vivido y siguen por la gracia de Dios, porque las cartas de Pablo siempre reconoce la gracia, porque sin la gracia no soy nada. Siempre la gracia del Señor. Así que, hermano, siga adelante. A pesar de sus pruebas, a pesar de los embates que pase, a pesar de lo que atraviese, de lo que se atraviesa en su camino, sigue adelante, porque hemos recibido la gracia de Dios. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La distancia de Filipos a Tesalónica era cerca de 100 millas, que sería de Ogden a... ¿dónde, hermanos? Un poco más adelante de Provo, quizá. Caminando, donde quizás algunos comentaristas piensan que utilizaron la vía Ignacia o Ignatia, que son vías romanas, que es de donde se viene la frase: todos los caminos llevan a Roma. Roma hizo muchas carreteras, y de ahí viene esa frase. Bueno, distancias, hermano, que para nosotros ahorita en este tiempo serían cortas a través de un vehículo, pero caminando, hermanos, es alguien que tiene convicción de atender el llamado del Señor. Verso 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hermanos, ¿qué vemos aquí nosotros? Por lo menos yo pude encontrar 4 cosas que tenemos que considerar. Número 1, vemos que Pablo sabe a quién les está predicando. Es decir, curiosamente, hermanos, Pablo sufrió más, fíjese bien, sufrió más por lo de su nación que por los gentiles, donde tales judíos tenían un falso celo de Dios.
Ejemplo, en 2 de Corintios, él da una lista de sus sufrimientos hablando de cómo Pablo sufrió a manos de los de su misma nación. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 22 dice, ¿son hebreos? Es decir, esos falsos predicadores a quien habían traído una influencia sobre los corintios eran judíos, a lo que Pablo de una manera sarcástica dice, ¿son hebreos? Dice Pablo, yo también. ¿Son israelitas? Dice Pablo, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Dice Pablo, también yo. Y luego le dice cuántas veces ha sido azotado. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Hermano, ¿qué estaba pasando con los corintios? Lo que estaba pasando es que se habían deslumbrado por algunos falsos predicadores que eran judíos solo por el simple hecho de que venían de Israel. ¿Y sabe qué? Esto en este tiempo no ha cambiado. En este tiempo no ha cambiado. O es que son de Israel. No ha cambiado. Muchas veces la iglesia se deslumbra por eso. Tenemos que orar por ellos, pero no imitar sus costumbres. Entonces, en ese verso, amados hermanos, 1 del capítulo 17, vemos que estos misioneros llegan a Tesalónica y lo primero a donde van es a una sinagoga de judíos a predicarles, y Pablo de una manera, hermano, ya sabe cuál va a ser la reacción de ellos. Él ya sabe. Ahora, no es que ningún judío se convertía, no. Sin embargo, la reacción de los judíos siempre era muy hostil cuando les predicaban que Jesús era el Mesías. Pregunta, ¿cuál fue la reacción de estos judíos? Persecución, oposición, alboroto, ya que tenían un celo mal encausado. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto nosotros? Aprendemos que el celo, fíjese bien, aprendemos que el celo que nosotros debemos de tener por las cosas de Dios, porque tenemos que tener un celo por las cosas de Dios. ¿Sí o no? Tenemos que tener un celo por las cosas de Dios. Pero aprendemos que el celo que nosotros debemos de tener por las cosas del Señor no sea un celo mal encausado. Fíjese bien, no sea así. Porque este era un celo, el celo que tenía el Señor por la cosa de Dios era un celo santo. Y yo creo que tú y yo tenemos que examinarnos, amados hermanos, que el celo que tenemos, que de verdad sea un celo sano. Y no un celo mal encausado. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando hay un celo mal encausado, pues nos condenamos unos a otros y nos desechamos unos a otros. Así de que tenemos que examinarlos. Verso 3. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Declarando y exponiendo por medio de mis experiencias. No, ¿verdad que no dice así, hermano? Por medio de mis anécdotas, por medio de las escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. ¿Qué más vemos? Vemos que Pablo no está cambiando el mensaje. Vemos que el apóstol Pablo no está diluyendo el mensaje. Vemos que el apóstol no está suavizando el mensaje a pesar de las hostilidades que esto le ha llevado en predicar este mensaje. Hermano, viene de una persecución y vuelve a entrar a una sinagoga con el mismo mensaje. Y no lo está cambiando, no lo está diluyendo. Es el mismo mensaje.
Y no solo Pablo no está cambiando el mensaje, sino que el verso bíblico dice que se apoya ¿en qué, hermanos? En las Escrituras. Si Pablo usaba las Escrituras del Antiguo Testamento para predicar a Cristo, y aquí la importancia de los que predicamos la palabra del Señor. O aún cuando tengamos una conversación, o aún cuando necesitamos resolver algún asunto ministerial, lejos de apoyarnos en la poca experiencia que podamos tener, digamos nosotros, hermanos, ¿qué dicen las Escrituras sobre este asunto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermano, quizá Pablo le citaba Isaías 53 hablando del siervo sufriente. Quizá le citaba Isaías 7:14 con respecto al nacimiento del Señor Jesús. Quizá le citó Miqueas 5:2 donde habla de que nacería en Belén. Quizá le citó Zacarías 9 donde habla sobre el ministerio del Señor. Quizá le citó el Salmo 22 donde hace mención de su sufrimiento. En fin, Pablo se apoyaba, hermanos, en las Escrituras. Y así tenemos que hacer nosotros. Apoyarnos en las Escrituras. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Es decir, vemos, amados hermanos, que en base a la fidelidad de este predicador, porque el predicador es llamado a serle fiel a la Escritura, amén. Vemos que en base a la fidelidad de estos predicadores, donde número 1, siguen perseverando en este viaje, número 2, no cambian el mensaje, y número 3, se apoyan en las Escrituras. Con esto vemos en este verso que el Señor trajo fruto de conversión, donde un gran número de griegos y mujeres nobles no pocas se convierten, dando inicio a una nueva iglesia en Tesalónica. Así de que, hermanos, seamos fieles al mensaje. Amén. A la Escritura. Y que el Señor haga lo que vaya a hacer en este lugar. Verso 5. Del verso 5 al verso 9 hay una oposición donde los acusan de ser, ¿qué, hermanos? Trastornadores. Verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, un celo mal encausado, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pregunta, ¿qué hicieron, hermanos, estos judíos con este celo mal encausado? Alborotaron a la ciudad. Pregunta, ¿a quiénes acusaron de ser alborotadores estos judíos? A los misioneros. Verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Imagínense que ustedes le digan así, hermano: este es un trastornador. Gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Otra prueba para ellos. Otra prueba, hermanos. Así es la vida cristiana. Sales de una prueba y a veces entras a otra prueba. Terminas de esa y luego entras a otra prueba. Pero el Señor siempre está con su iglesia. Hermanos, una vez que Pablo y estos misioneros han predicado y el Señor a través de la predicación fiel de estos misioneros trajo fruto de arrepentimiento, vemos oposición. Porque siempre en lo de Dios va a haber oposición. Siempre, siempre, siempre.
Tanto que a estos misioneros los llaman estos que trastornan al mundo entero. La palabra trastornar, amados hermanos, quiere decir en griego perturbar. Como decir, estos me están perturbando con ese mensaje que traen. Es decir, a estos misioneros los están acusando de trastornar, fíjense bien, hermanos, como si estos misioneros estuvieran haciendo algo malo. O algo como si la gente de Tesalónica les estuvieran haciendo algún daño. Mas, sin embargo, Lucas usa esta palabra trastornar en el buen sentido, ya que mientras la ciudad estaba en paz con su pecado, mientras en la ciudad estaban tranquilos con su idolatría, mientras en la ciudad estaban tranquilos con los excesos carnales, los misioneros lo dijeron: ustedes necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse. Amados hermanos, a través de la historia bíblica, el Señor ha levantado hombres de Dios que con sus mensajes, algunos los llaman trastornadores. Mensajes fuertes, hermanos. Mensajes que incomodan la carne, no mensajes que nos suavizan. ¿Qué queremos, amados hermanos? ¿Un payaso en el púlpito o un predicador que habla la palabra de Dios? Ejemplo, Juan el Bautista, un trastornador de la paz de Herodes, donde un día iba muy tranquilo con su pecado, a lo que Juan el Bautista le dijo: no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Fíjese bien, hermano, no le está sobando el lomo o la espalda, porque el lomo se oye muy feo, ¿verdad? Porque o queremos que nos soben la espalda o queremos escuchar la verdad del evangelio. Otro ejemplo, Jeremías. Jeremías, a quien le decían que trastornaba la paz de Jerusalén con su mensaje. Elías fue acusado de turbar, mire bien, Elías fue acusado de turbar a Israel con su mensaje. Micaías, seguramente acá le decían Micaías bien, pero ya no. Micaías era odiado, hermano, por el rey Acab. ¿Sí sabía eso? En una ocasión el rey Acab consultó varios profetas, pseudo profetas, donde quería que le profetizaran a su favor. Pero cuando Micaías le profetizó, Micaías le dijo: no te va a ir bien. No te va a ir bien. En 1 de Reyes, capítulo 22, del 7 al 8, se lo voy a leer. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Quizás los que escuchó Josafat, hermano, como que no le endulzaron el oído, pues él no quería que le endulzaran el oído. No lo convencieron. Y Josafat hizo una pregunta: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, que es Acab: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. No sé si lo pronuncié bien. Mas yo le aborrezco. Eso estaba diciendo acá. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. La traducción lenguaje actual dice: hay un profeta al que podemos consultar, se llama Micaías, hijo de Imla, pero lo odio porque nunca me anuncia cosas buenas, sino siempre malas. Hermano, no lo podía ver ni en pintura ese profeta. No lo podía ver ni en pintura, porque traía un mensaje que no le estaba sobando la espalda. Bueno, a eso le llaman trastornadores. ¿Qué pasa el hermano trastornador? Gloria a Dios, hermano, que usted se gane ese título. ¿De qué estaban acusando a estos misioneros? De trastornadores, según porque les están haciendo un mal a estos ciudadanos de Tesalónica,
Ya que les hicieron un llamado a arrepentirse, ellos estaban bien cómodos con su pecado. Hermano, cuando alguien está bien cómodo con su pecado, cuando alguien está a gusto con su pecado, cuando alguien no le quiere que lo molesten con su pecado, ve y amonéstalo gentilmente, suavemente, vas a ver que no se va a sentir bien. Hace como 3 años predicamos sobre los corintios, y usted sabe que los corintios hablan mucho sobre la fornicación. Y había alguien que decía, otra vez va a hablar de eso. Otra vez va a hablar de eso. Pero como la predicación es positiva, no te da chance de que te saltes. No te da oportunidad de que te brinques. Ni modo. Es la palabra del Señor. Se dice que un predicador escocés llamado Juan Knox, escuche bien, se dice que un predicador escocés llamado Juan Knox, en su amor por las almas, este hombre jamás diluía el mensaje a lo que la reina de Escocia decía. Tengo más miedo a las oraciones de Juan Knox, tengo más miedo a las prédicas de Juan Knox que a los ejércitos de toda Europa. Imagínense, hermano, esta reina se estremecía, según la historia, cuando escuchaba orar y cuando escuchaba predicar a Juan Knox. ¿Qué es esto? Esto es que a través de un mensaje no diluido, no al gusto del cliente, el Señor respalda a sus siervos. Verso 5. ¿Lo tiene? Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén, hermanos. Verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, ¿a dónde entraron, hermanos? A una sinagoga de los judíos. Hermanos, estos misioneros no dijeron: mira, Silas, ya venimos de Tesalónica, ya venimos de Filipo, ya venimos de Tesalónica, con tantas turbas que hemos pasado, ya bajémosle al mensaje. Hermanos, no dijeron eso. ¿Qué vemos? Vemos la insistencia de estos misioneros, ya que, como dice un comentarista, me pareció interesante lo que dice. Como dice un comentarista, Pablo y Silas tenían bien claro la condición de un alma que está sin Cristo. Hermano, eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro también como iglesia. El cómo está la condición de un alma sin Cristo. Es decir, un alma sin Cristo tiene todas las posibilidades y garantías de que si no está en Cristo, se va al infierno. Y nosotros con un mensaje. Va a una eternidad perdido para siempre. Este comentarista en este pasaje bíblico dice: es por eso que ellos insistían en predicar. Porque sabían la condición de un alma que no tiene a Cristo. Y creo que esa es la forma que nosotros deberíamos de ver las almas que no tienen a Cristo. ¿Cómo? Si no están en Cristo, van a una condenación eterna. Verso 11. Vamos terminando, hermanos.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, estos de Berea no actuaron como los de Tesalónica con un celo mal encausado, sino que tuvieron calma, escucharon con toda solicitud, escudriñaron, no rápidamente se pusieron a condenar a estos misioneros, sino que tuvieron paciencia escudriñando. ¿Qué vemos aquí? Que hubo conversión. Hermanos, les voy a decir algo. Al ver yo estos pasajes, a mí en lo personal me da gozo que como iglesia crezcamos en el discernimiento de la palabra del Señor. Me da gozo que avancemos en doctrina. Más sin embargo, la doctrina que hemos recibido por la gracia de Dios, porque no tenemos que olvidar que todo es por gracia. Usted ha crecido por gracia, usted discierne por gracia. Si ha entendido la sana doctrina, esa sana doctrina debe de ser compatible con nuestro carácter. Es decir, que vemos aquí, vemos que los de Tesalónica tenían un celo mal encausado, lo cual condenaron rápidamente a estos misioneros. Mas sin embargo, los de Berea, como eran más nobles, tuvieron paciencia escudriñando para ver si las cosas que les predicaban eran así. ¿Cuál es la lección? La lección es que algunos cristianos que avanzan en doctrina, eso está bien y gloria a Dios. Mas sin embargo, por el hecho de que como cristianos avancemos en doctrina, deberíamos de avanzar al mismo tiempo en piedad. En piedad. Así debería de ser. Avanzas en doctrina, avanzas en piedad. Avanzas en doctrina, avanzas en piedad. Y no condenar rápidamente a otros que tardan en discernir la palabra del Señor. Recordemos, hermanos, todo es por gracia. Aquí estamos por gracia. Usted ha crecido en la palabra por gracia. Usted ha avanzado por la gracia de Dios. Todo es por gracia. Póngase de pie.